Muchas veces este parece como si nunca hubiera pasado. Es como esas películas viejas en rollo que tienen como un tono sepia, que por lo general es gente en la playa o en un parque, niños jugando. Pero esta es más como quemaduras de cigarrillo, mirando por la ventana y ver pasar árboles, carros. Pero me acuerdo muy bien como los postes de luz, uno tras otro. Habían tres personas dentro. Es, esta vez es muy difícil identificar quiénes eran. La verdad no era muy consciente de lo que estaba pasando. Se sentía como un paseo. Estaba, ciertamente estaba aturdido. No, no me logro enfocar como en un tipo de sonido, pero, pero estaba en movimiento, eso lo tengo muy claro. Más allá de, claro, las ventanas y los postes. Era sofocante, que estaba acostado mirando el techo. Había una presión en la cabeza que nublaba bastante, como si me opacara los ojos. Y precisamente no recuerdo a las personas por eso. Sí recuerdo que estaban como en un plano un poco más alto, sentados como en una, no sé, tal vez unos 50 centímetros más alto que mi nivel. Estaban tal vez ansiosos, estresados. No recuerdo muy bien quiénes eran, así que permanezco en el anónimo con quiénes fueron. No quisiera indagar quiénes, cercanos o lejanos, tal vez, no sé. Por historias me cuentan, claro, pero en mi recuerdo es muy vago. Es muy efímero al mismo tiempo, muy repetitivo, tal vez por los postes de luz. No recuerdo muy bien el color de la ambulancia. Ni siquiera recuerdo si estaba llena de, no sé, herramientas y aparatos. Pero era muy callado. Y es
creo algo inusual que estuviera como en silencio. Por lo general, una ambulancia es algo muy caótico llegando a su destino. Sé que afuera había todo el turbio y todo el caos, claro, que se puedan imaginar, pero es difícil lograr concentrarse en algo como un sonido específico. No estaba en sufrimiento, eso lo sé. Estaba más bien a la espera. Quería saber dónde llegaba, a pesar de que en el momento creía dónde iba a ir, pero no recuerdo muy bien. Tampoco recuerdo muy bien la ruta. Yo recorría esas calles tal vez todas las mañanas y todas las noches. No, no las noches, tardes. De ida y de vuelta al colegio. Pero era muy diferente vivirlo de esa forma. No compartía el recorrido con nadie, no hablaba con nadie. Para ese entonces ni siquiera existía, o pues no existía en mi vida un aparato que reproduciera música, entonces me remitía a hablar, tal vez a leer un poco en la ruta del colegio, pero mi distracción siempre fue hablar o mirar a la calle, y aquí ninguna de las dos las tenía. No lo sé. Si trato de relacionar tal vez l- la claridad del día, el tono de las ventanas, porque supongo que deben opacar un poco la luz. No sé. Es muy incierta, creo que es el primer recuerdo más vago, tal vez el primer recuerdo que logro visualizar. Y aún así me siento muy perdido. Qué duro. ¿Qué habré estado pensando en ese momento? Probablemente por como creo que pude haber sido, estaba pensando, tal vez no en el recorrido, pero sí como en los lugares donde estaba, como qué tarea tenía el otro día o qué debía hacer esa tarde. Es terrible, pero en cierta forma un poco asombroso lo que puede llegar a ser un recuerdo, ¿no? Y tal vez la fuerza con la que uno pueda
tratar de llegar a él. Pero es tal vez muy difícil lograr desbloquear ese momento tan sencillo. No lo sé.